Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Estamos específicamente hablando del curso de registros akáshicos. Ahora nos toca hablar del segundo capítulo, que es un tema que tiene que ver con la reencarnación. Esta palabra que últimamente ha tenido mucho ruido en las personas y ahí algunas personas ya las conocen, ya saben un poco de ella, pero hay todavía una gran cantidad de individuos que totalmente la desconocen. Por ende, dentro de esta actividad vamos a dar las definiciones correctas que tienen que ver sobre la reencarnación y a su vez tomaremos temas mucho más interesantes, porque este tema es mucho más amplio de lo que parece. Bueno, reencarnación, imagínense, dense cuenta por unos cuantos segundos sobre la imagen que estoy presentando. Y antes que todo, ¿quién me quiere a mí decir o me quiere dar una apreciación sobre lo que es la reencarnación? Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Cuéntame, para ti, ¿qué es reencarnación? Bueno, toda la vida yo he escuchado ese término de reencarnación y lo entiendo como un proceso en el cual una persona, una corriente de vida, deja este plano de conciencia y vuelve en algún momento otra vez a encarnar y repite ese proceso una continuidad de veces hasta que esa corriente de vida aprende o consume un karma específico, algo así más o menos. Dime si es que estoy bien o tal vez me falta más concepto. No, no, está muy claro. O sea, la base, digamos, el condumio de la definición es tal cual. Ahora vamos a hablar, vamos a llegar al punto de la definición como es. La reencarnación es volver a encarnar. Tal cual, es volver a tomar carne, carne del físico. Es el proceso a través del cual el ser interno, el Cristo interno, obtiene nuevas envolturas. Tomen en cuenta esto, nuevas envolturas. Estamos hablando de los cuatro cuerpos inferiores de la personalidad. Pero todo eso tiene un motivo, una razón, esto no es de la nada. Esto es con la finalidad que nuestro ser interior, nuestro Cristo interno o mónada, quiere tomar autoconciencia. ¿Pero de qué? Autoconciencia de lo que es ser divino, de los 7 planos de manifestación, de los 7 aspectos de Dios y los 7 principios universales. Este tema vamos a profundizarlo en todo lo que conlleva esta actividad, porque hay mucha tela por donde cortar. En este plano, nosotros estuvimos en un momento dado con una situación que ya la trascendimos aquí. Ese es el propósito, ¿ya? De volver a redimir eso, porque de pronto no lo terminé de realizar aquí en esta encarnación. Por eso es que siempre nos enfatizan los facilitadores que este es el momento, que no esperemos venir nuevamente para darnos cuenta, cuando estemos allá del otro lado, darnos cuenta que no lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad, ¿ya? Entonces, ahora es cuando, por eso es que nos habla que ya son nuevas envolturas. Y el propósito del ser humano es desarrollar eso, desarrollar los 7 aspectos de Dios y los 7 principios. ¿Para qué? Para podernos conectar con nuestro ser divino o ser interno, que esa es la misión que todos tenemos. Gracias. Correcto, Carmen, muy correcto, muy acertada tu palabra. Esto también tiene que ver con algo que hemos hablado también. O sea, lo que tú me estás contando es una realidad. La muerte no existe como tal. Ese concepto de muerte no existe. De hecho, cuando se habla de muerte o sobre lo que realmente significa la palabra, debe ser llamado desencarnar. Es la desencarnación. ¿Qué sucede? Que aquí la mónada en su
interés, en su emprendimiento de tomar autoconciencia, ella tiene esa función. Cuando la materia, cuando la moneda llega a pasar los tres niveles básicos, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos sobre ese nivel mineral, vegetal, animal? Y luego llega la gran individualización de la personalidad cuando se forma el cuerpo causal y a su vez en ese momento nace lo que es el ser interno. Desde ahí comienza para lo que sería nuestro estado de conciencia, los procesos de reencarnación de las 777 vidas. Cuando se habla de reencarnación como tal, tienen que ustedes comprender que parte de ahí primero. Porque a veces hay ciertas personas que piensan que pueden reencarnar en la India, y hay muchas personas que cuando tú le hablas de reencarnación, ¿qué es lo que te dicen? Ah, que tú crees que mañana vas a reencarnar en una vaca. Tú crees que vas a reencarnar en ciertas cosas que, sinceramente, no tienen coherencia. Pero cuando tú tienes conocimiento, tienes literatura leída, sabes a qué te estás refiriendo cuando hablamos de reencarnación. Exactamente desde ahí partimos, desde la individualización del ser que toma conciencia en los planos físicos inferior y que comienza un proceso de desenvolvimiento donde él quiere conocer o tener autoconciencia de lo que es el ser divino, de las envolturas, el plano físico, los aspectos de Dios y los 7 principios universales. Y eso lo engloba todo, porque entonces comienza a dar desde la primera expresión de humanidad que existe en el ser humano, valga la redundancia. Desde que fuimos cavernícolas, la primera sensación, el primer dolor, todo aquello se registra y estamos en un plano, en un proceso evolutivo constante para llegar a ese punto que es la autoconciencia del ser. Aquí están lo que yo les decía, las envolturas que se comienzan a deteriorar cuando se da este proceso de desencarnamiento. El primero que se va a destruir es la envoltura física. Luego comienza después de 4 o 5 horas la envoltura etérica y la envoltura emocional. Y de ahí comienza ese proceso de reencarnación a través de los átomos maestros y el registro de la información que más adelante vamos a tener. Aquí está, en la imagen ustedes bien saben, la ley del mentalismo y los 7 aspectos de Dios. Creo que está de más volver a retomar este asunto. Aquí está lo que yo le estaba contando, lo que estábamos hablando, que la mónada tiene esa cuestión de querer conocerse a sí mismo, y aquí están los planos de manifestación donde ella se da. Nosotros, el ser humano, está justamente en el mental inferior. Y ese mental inferior es donde transitan las 777 vidas de reencarnación para llegar a tener la envoltura mental superior, para ascender. Pero ¿qué sucede? Que nada está escrito en piedra. Se dice de buena manera, son 700 vidas, pero las personas cometen karma. O simplemente por tu personalidad, por tu necedad, estas 700 vidas pueden hasta duplicarse, triplicarse. Por eso que hablar de concretamente que yo voy a pasar de plano en 700 vidas no tiene mucho ruido, porque todos tenemos nuestras cosas. O sea, esto puede ser más. O sea, puntualmente en 777 vidas no es que vamos a evolucionar, a menos que tú seas un estudiante, una chispa, una moneda impecable, que nunca hayas fallado absolutamente en nada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes, una de las cuestiones que a veces las personas tenemos, y uno de los conceptos para mí reveladores en mi vida fue este. Porque cuando yo era joven, más joven, cuando era niño, yo no entendía por qué nacemos supuestamente en las mismas condiciones, con las mismas oportunidades. Eso es lo que nos dicen, nos forman. Moralmente debe de ser así.
pero en la realidad no lo es. Hay personas que tienen oportunidades muy superlativas en comparación con otros por el simple hecho de nacer con un apellido y con una familia. Y esta situación donde supuestamente no hay un equilibrio, donde parece una injusticia, no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Y muchas personas atacan a Dios pensando que Dios permite todo esto. Yo hago una pregunta a ustedes. Ustedes son personas que saben. Dios es el causante de toda la injusticia social. Dios es el causante de las cosas que ya por conciencia nosotros sabemos que ocurren. ¿O quién es el responsable real de que esto suceda? Los mismos seres humanos, por motivo de causa y efecto, pues el mismo generaron en un momento dado cualquier situación negativa, van a recibir lo mismo. Si ¿Sí? ellos generan una situación positiva, pues van a recibir todo lo bueno. Entonces, aquí no hay que echarle la culpa a Dios, ni por qué en esos países pasa eso. Recordemos que también hay karma positivo y negativo, y también karma de los países, de todos en general. Entonces, ese país de pronto está en esa situación. ¿Por qué? Porque sus propios habitantes generaron en un momento dado todas esas situaciones. No supieron conducir. Muy bien. Gracias, Carmita. Por eso que no se habla de coincidencia, sino se habla de causalidad. Esa es la palabra clave, la causalidad. ¿Cuáles son las causas que hacen que tú estés viviendo lo que te toca vivir? Y en ese amplio espectro de la vivencia que uno tiene en la vida, en este plano de conciencia física, uno tiene que vivir de todo. Y lo positivo de esto es que solamente se asciende. Tú no vuelves a repetir nada del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ayer fuiste un gran actor millonario en tu vida pasada, ya no lo eres ahorita. Ya no lo eres. Por eso que hay muchas personas que se creen, a su vez, con esta información se hacen ideas de que son la reencarnación de ciertas personas, pero es que tú no vuelves a repetir nada. Todo lo que tú estás viviendo son experiencias nuevas donde tu ser crístico, tu mona, se nutre de aquella información de cómo tú resuelves esta situación, tu personalidad resuelve esta situación física. Entonces, a través de algo que tú dijiste es clave en este tema. Uno de los principios universales clave en el concepto de la reencarnación es la ley de causa y efecto. Causa y efecto. Todo lo que uno haga se va a hacer karma positiva, karma negativa. Y eso es todo. Por eso es importante la herramienta que permite tener el control de las emociones, la meditación. Más adelante, saliendo del tema, van a darse cuenta del por qué. Seguimos. ¿Alguien desea leer? O si no, leo yo. Ok, sí, dale. Reencarnación sin dogma. La reencarnación no es un dogma de fe en la enseñanza interna. Se es libre de aceptarla o no. Cuando llega el momento de saber algo, se lo acepta y se lo comprende. Ni antes ni después, sin autoridad, problemas, traumas ni angustias. Rubén Sedén. Las grandes verdades que no puedas aceptar ahora, déjalas pasar, que más adelante las entenderás. Rubén Ok, Sedén. gracias, Sidney. ¿A quién? Una pregunta. ¿A quién no le fue revolucionario la idea, este concepto de reencarnación? ¿A quién no le explotó la cabeza o de alguna manera le hizo sentir una plena libertad de saber que no te vas a morir en un infierno en el caso de que tú seas creyente o en el caso de que tú seas ateo, pensar que hasta ahí llegaste?
¿No fue un alivio para ustedes, de alguna manera, saber que la conciencia de uno va a trascender? Una pregunta que le hago a usted. Para mí, en particular, sí fue, me dio como una tranquilidad, algo porque sí genera ansiedad el hecho de que, bueno, y en verdad te vas a ir al infierno y como medio te equivocas y ya te vas al infierno y perdiste el cielo, y una vez que supe esto, sí me dio un alivio en mi vida, me dio más seguridad para transitar en esta vida, a cómo lo llevo, porque igual soy un ser humano y la llevo con aciertos y desaciertos, pero Sí, más aliviado, eso sí. eso es verdad. A mí, en lo particular, uno de los conceptos más vendedores, o sea, no sé si más vendedores, pero conceptos para mí más que me enganchó es saber esto, porque te sacas un peso de encima, porque lo que te dicen las personas es, si no haces esto, te quemas. Y a veces en la vida, uno no es que no quiera hacer las cosas, a veces las cosas se dan y vives con una situación de amargura, pena y tantas cosas y no puedes avanzar. Por eso que aquí te dice, si tú no, hay muchas personas que tú le hablas de reencarnación y de una, no te quieren hablar. Ya por ahí dice, no, 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 no. Para esas personas, lo que se acaba de leer se es. Aquí nosotros debemos tener algo claro y debemos usarlo para a veces personas malintencionadas, el respeto. Si a ti te parece que a mí, que yo lo que yo estoy hablando está mal, qué sé yo, pero respeta mi creencia. Y no es necesario porque tampoco yo te estoy adoctrinando, porque para mí me va y me viene en mi proceso de aprendizaje o de evolución si tú crees o no crees en eso. Eso no es. Y así podemos tener una vida más libre, respetando a los demás y siguiendo con nuestro proceso de evolución. Ahora hay un tema importante también, que hay personas que viven en el pasado. Hay personas que no perdonan. Hay personas que no se atreven a salir de ese pasado para vivir un presente, ni mucho menos planificar un futuro. Estas personas se están apegando. Y una de las cuestiones más importantes de la reencarnación es que tú no te puedes mañana, porque esta cuestión del pasado no importa, tiene que ver con eso, con las personas con la culpa. Hay personas que tienen culpa, hay personas que no desarrollan porque sienten que ya no tienen nada más que hacer, pero cuando tú crees en la reencarnación también vas de añadidura a este concepto, el pasado no importa, porque lo que tú ya hayas hecho a través del perdón, a través de tu concienciación, a través del uso de la llama violeta, a través también de la concientización de lo que tú haces. Porque hay algo, en este mismo plano se paga todo. En este plano, todo lo que tú haces o lo que tú has hecho mal, se te va a devolver. Entonces, este axioma, el pasado no importa, tiene mucha lógica. Porque ustedes que conocen la ley de causa y efecto y saben que a la magnitud del mal que tú generes, tú vas a recibir el triple. Bien, tienes dos caminos. Te haces macho y lo aceptas calladito, o tomas conciencia, te detienes y dices, no, un freno de mano para las personas que a veces se alocan en la vida por sus emociones y creen que no va a pasar nada, pero nosotros sabemos que sí va a pasar. Y lo que tú permites que pase, te la tragas como un sorbo amargo, pero te lo haces con todas las ganas de hacerlo porque sabes lo que estás haciendo. Y por ende, ya como tú estás viviendo ese karma en vida,
tal vez no en esta, puede ser la próxima. ¿De qué importa vivir con ese pasado? ¿Qué importa? Con esa culpa. ¿Qué importa cargar esa maleta de culpas, de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida? Por eso nosotros tenemos que decretar. Vamos a hacer este decreto. Voy a hacerlo yo y ustedes lo hacen por su cuenta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El pasado no existe. Solo existe el presente, en el que pienso, siento, decreto y actúo. Sigamos con el otro. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, y vivo solamente en el presente y en el futuro. Gracias, Padre. Verán, este último decreto que está aquí es uno de los 15 pasos que tiene el maestro Emmett Fox para saber si estamos en el sendero. Tú no puedes ser una persona que está en el sendero espiritual si eres una persona atormentada por tu pasado. Tú tienes que perdonarte a ti mismo y todo lo que conlleva tu pasado, sea lo que sea, para poder tener la vista clara y poder proyectarte hacia tu presente y tu futuro. Seguimos. Ley del karma. La ley del karma es el cumplimiento del principio de causa y efecto, según el cual toda causa tiene su efecto y todo efecto su causa. Todo lo que se hace, sea bueno o malo, se devuelve. Si se vive de acuerdo con la ley del ser, los 7 aspectos de Dios y los 7 principios universales. Estos se devuelven bien en esta vida, en otra. Pero si se ha vivido en contra de ellos, se paga esto con sufrimientos en esta encarnación o en una posterior. Esta perfecta justicia divina es regida por una maestra ascendida. Es la llamada Portia, conocido por los abogados como la dama ciega. Ustedes sí se acuerdan o sí la tienen presente a la dama ciega o a la maestra ascendida Portia. Es la que tenemos aquí. Se habla de este ente, se habla de esta figura espiritual desde Grecia y es representada por la diosa Atinsa. Pero ella sabe, para los griegos y para la gente del pasado, como los romanos, porque saben que los romanos adoptaron ciertas creencias de los griegos, le llamaban a ella la ley cósmica, el balance perfecto, la ley del karma. Entonces ustedes se dan cuenta cómo la ley de correspondencia siempre está. Ellos adoraban a este ser y con esa espada que lleva en la mano, ajusticiaban. Ella es el balance y cuando tiene que dar el machetazo, lo da. La ley cósmica, la ley del karma. Se habla de reencarnación y siempre se ha hablado de reencarnación, sino que las personas no son observadoras o simplemente no los quieren ver así. En el cristianismo, tenemos la historia, por ejemplo, de Elías. Elías es un profeta que vivió por el siglo VIII antes de Cristo y él era de Judea. Fue uno de los primeros que comenzó a llevar la historia, la creencia de Jehová, Yahvé, y él estuvo contra el culto cananeo de Baal. Es muy representativo Elías en la religión judía, en la religión católica y también en la musulmana. Pero ellos decían que él no murió, sino que él ascendió en carros de fuego. Y muchos pensaron que Elías era la reencarnación o iba a ser la reencarnación de Juan el Bautista. De hecho, se le pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y Juan Bautista dijo, no. Luego le preguntan a Jesús si él era Elías y responde, si Elías estuvo con ustedes y ustedes no lo conocieron. Hablan abiertamente de lo que es la reencarnación. ¿Qué es lo que esto demuestra? Que para los antiguos hebreos
Ellos creían en la reencarnación. Lo que sucede es que los dogmas cambian, las creencias cambian, y ya a su vez tenemos también el credo del cristianismo es una apología a esto. Justamente en esta parte de aquí que dice, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Para los judíos, para el cristianismo, lo tengan claro o no, ellos creen en la vida, en una vida eterna y que siempre va a resurrección. Miren la palabra, resurrección de la carne. Seguimos. Ahora, para que hemos tenido más claro el tema, vamos a ver qué es lo que sucede al morir. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a esa tan, digamos, no penosa, pero algo que a todos nos inquieta, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes siempre nos han preguntado, chuta, ¿qué se sentirá? ¿Cómo será? Y siempre esa pequeña angustia, ¿no? Bueno, lo que sucede cuando ocurre esto es que la envoltura física es la primera en morir y queda solamente la envoltura vital o etérica por unas cuantas horas. Pero lo más importante sobre este tema es que lo que pasa al morir es que nadie en fin muere. Y la muerte no existe como tal, sino que es el cambio de un estado de vida a otro, es una transformación. Sigamos. Ahora, seguimos con este tema. Ahora imagínense ustedes, tenemos años y miles de vidas viviendo en este planeta, en este estado de conciencia, y hemos vivido todo. Nosotros pudimos haber sido egipcios, ustedes nos fantasean un poco con haber estado, qué sé yo, siendo un inca. Aquí puse una imagen de la cultura huancavilca porque es la cultura que está cerca de nosotros, o haber estado en las épocas de la independencia. Entonces nosotros ya hemos tenido todo ese bagaje de información por eones de vida, y tal vez nosotros, tal vez como somos un grupo, tal vez ya nos conocemos desde ahí, y hemos nosotros planificado desde arriba Tienes algo de Sucre tú, Alberto. algo de Sucre. No, pues que yo no me puedo parecer a Sucre, las cosas no se mantienen. O quién sabe, ¿no? Tal vez el estilo. Bueno, después de esto, hay algo que tenemos que hablar, algo que tenemos que entender. Todo se transforma. Esto lo dijo Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. La materia no se crea ni se destruye y solo se transforma. Otra máxima de la ciencia que se ejerce o tiene una identificación a través de la vibración y el ritmo. Esa ley cósmica de la vibración y el ritmo permite que nada, que la materia ni la energía jamás desaparezca. Todo está en un constante cambio y una constante transformación. Nuestra conciencia es la que se mantiene. Nuestra conciencia se mantiene. Des en cuenta que lo único real de nuestro cuerpo físico, de nuestra personalidad, es la conciencia. Porque yo en este momento que me tomo el tiempo para estudiar sobre esto, en todo el trayecto de la lectura, lo único que se mantiene es nuestra conciencia. Y más adelante, a través de los procesos, porque son procesos que nosotros pasamos, van a darse cuenta de qué es lo que ocurre. Que esto es una bendición. Sigamos entonces. A ver, antes que todo, díganme algo. No me dicen nada. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué van a decir sobre esto? ¿Han conocido un poco o conocen algo de Antoine Lavoisier? Hola ¿No? Alberto, el tema de Antoine Lavoisier siempre se le escuchó, esa frase que tú dices siempre se le atribuyó fue a Einstein.
La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí, lo que sucede es que los científicos, los científicos jamás pueden decir enunciados de la nada. Citan, 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 y las personas creen que todo se lo inventan ellos. Quiere decir que el concepto de la materia no se crea ni se destruye desde 1800 y todos los científicos, no solo Einstein, lo sabían de una manera física y a su vez, a través de esos conceptos, él pudo desarrollar su teoría de la relatividad. Porque básicamente la teoría de la relatividad o la fórmula mágica que tiene Einstein es cómo se transforma la materia en luz, la materia en energía. Bueno, ya me estoy pasando a otra cosa. Todo se transforma y aquí es una imagen que yo les coloco porque va a hacernos un poco de recuerdo sobre esos procesos evolutivos que tuvo la mónada desde las octavas más altas y en su emprendimiento y en su afán de querer tomar autoconciencia de los planos más densos. Primero pasó a ser plano grupal de lo que es minerales, luego vegetales, animales, y llega a la parte de individualidad del ser, que somos nosotros, o sea, démonos una fanfarria, porque nosotros ya hemos avanzado bastante. Y como nada en la ley cósmica va para atrás, todo va para arriba, ustedes ya no van a volver a ser sapos, ni van a volver a ser cucarachas, ni nada de esas cosas. Así que podemos estar contentos de eso. Solo tenemos para arriba y solo vamos a ir para arriba. Pero todo depende también de su personalidad, de la conciencia que ustedes lleguen a tomar y de las decisiones, porque también las decisiones imperan mucho en la ley del karma. Seguimos. Ahora hablemos del ciclo sin fin de la vida. Ese ciclo que todos aprendemos en la escuela, el ciclo del agua, el ciclo de los animales, de la plantita, el ciclo nuestro. Yo me acuerdo que la primera clase que me dieron de ciencias naturales era el ciclo del ser humano, nace, crece y se llega a morir. Ese ciclo se lo ve en todas partes. Nadie puede decir que es inmortal. Todo, hasta el nivel cósmico, niveles universales, digámoslo así, esto se da. Todo tiene un inicio, todo tiene un fin. Y este axioma, esta verdad, se converge con la realidad de los científicos cuando dicen también que el universo se está expandiendo y algún día también va a implosionar y desaparecerá. Este ciclo es eterno. Ahora haremos sobre una cuestión, una analogía que es la jaula del pajarito. ¿Ustedes qué pueden entender sobre la jaula del pajarito? ¿O qué se les viene a la cabeza sobre esto? Bueno, que está, que está preso y por lógica está preso, o sea, no está en su hábitat porque él es libre. Él es libre y ahí está oprimido. Así pasa también con el ser humano, ¿no? Que a veces también está preso de sus conceptos, de tantas cosas que a uno tiene cómo es, en su registro de memoria, ¿no? Entonces, pero realmente todos los seres humanos debemos ser libres, ser Sí, completamente libres. exactamente. La palabra clave aquí es la libertad y algo más. Porque si te das cuenta, el pajarito está muy grande para esa jaula. Muy grande. Y esto suele pasar a las personas que ya tienen cierta edad, que ya su conciencia está totalmente madura, pero ya no cabe en el cuerpo que tienen. Y es necesario liberarse. Y aquí es cuando se da el desencarnamiento. Ya hay una persona que llega a una edad, ya no te puede aprender nada más, ya quiere totalmente, ya quiere vivir sus últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo mismo ya no da para aprender nuevas actividades. Estos ya son planos, o sea, hablando de personas ya sumamente mayores, que ya no se les puede tampoco a veces obligar a aprender cosas nuevas.
Pero hay personas que son necias y quieren obligarlos a aprender cosas nuevas, ya no. Ya el cuerpo ya no da, ya la mente tiene sus límites. Eso es la analogía de la jaula del pajarito. Ahora vamos a hablar sobre las leyes motrices cósmicas y el ciclo espiral. Tenemos tres leyes motrices cósmicas. La ley motriz de la flecha ascendente, del primer fuego electrónico azul, es la línea recta hacia arriba de la ascensión. Esto es prácticamente personas que tienen o seres que están enflechados para la ascensión, no miran atrás, van hacia ese objetivo y ya. Pero ascienden rapidísimo. Es como No la cruz andan. cardinal, Alberto. Eso es lo que quería decir exactamente. Prácticamente esto es una simil de lo que es la cruz cardinal con las personas que nacen bajo ese signo. Todo hacia arriba y ascendente, solo buscan la ascensión y buscan la liberación de la rueda de las reencarnaciones. La ley motriz de la flecha ascendente del primer rayo tiene naturaleza azul, tiene naturaleza del rayo azul. O sea, es una voluntad tremenda. Acá tenemos la ley motriz del ciclo espiral, del segundo fuego solar, de la ascensión progresiva hacia arriba y adelante del Cristo interno activo. Es la persona que está ascendiendo poco a poco, la persona que medita, la persona que está en el camino, la que se cae, la que se levanta, la persona que está constantemente aprendiendo, rodeado de la llama dorada del discernimiento, de la inteligencia, entonces está activamente buscando a salir de esto. Tenemos la ley motriz, la ley motriz de la rotación, que es el tercer fuego friccional, la ley del círculo, que da vueltas en un mismo sitio como la personalidad. Tú me puedes decir a mí, pero no pasa nada, dar vueltas en círculo, ¿no? Te quedas ahí. ¿Sabes lo que pasa? Tal vez pareciera que no pasará nada, pareciera que estamos en un status quo donde no podemos empeorar, pero hay una pequeña cosa que nadie dice. El karma, señores. Si tú das vuelta en el mismo círculo, con los mismos preceptos, pero dentro de eso tomas una mala decisión y cometes karma, te vas para atrás. Te vas para atrás. Entonces, la ley cósmica es que todo tiene que ser para adelante. Por eso es que tenemos como nivel bajo de la ley motriz el dar vueltas en círculo de una manera estática, pero a su vez, como está la ley cósmica también de ley karmática, al momento que tú das vueltas y te llegas a tomar o hacerle daño a alguien por dar vueltas en la misma cuestión, formas karma y vas a bajar en la cuestión hasta que tú salgas de ese rotar, de esa frecuencia que es ni la misma y comienzas a subir a la frecuencia de rotación del fuego dorado, donde ya tomas discernimiento, vas a las clases de metafísica, lees los libros, tomas autoconciencia, ya comenzarás, podrás equivocarte, pero comenzarás a evitarlos, comenzarás a ascender, sea poco como sea, pero es una cuestión que ustedes deben comprender sobre esto. Bueno, vamos a decretar otra vez a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo nunca me atraso ni doy vueltas en el mismo lugar. Me muevo con la ley cósmica cíclica espiral del Cristo interno, hacia arriba y adelante. Gracias, Padre. Bueno, aquí tenemos, ahora vamos a hablar sobre lo que es la desencarnación. Esta imagen que está aquí trata de explicar de alguna manera que el cordón plateado que está aquí es, o sea, el cordón que se ve aquí es el cordón plateado que conecta con la divinidad de la moneda con el ser interno y a su vez con la personalidad. Ya vamos en este momento a hablar sobre qué ocurre, qué es lo que pasa cuando uno desencarna. Hablemos un poco. ¿Alguien quiere leer? El que lee decreta también, ¿eh? Ya, yo leo. Lo Ya. terrible no es morir, sino volver a encarnar. Es un asunto del alma. Hacer el trance a la otra vida es en un pacífico estado de observación, irradiando compasión infinita a todos los circundantes. Ya, el decreto sería, cuando me llegue la hora, decreto que sea rapidito, sin sufrir y sin problemas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aquí el problema no es morir. Aquí el problema no es desencarnar. Aquí el problema es volver a encarnar y volver a sufrir.
Mientras nosotros estemos atados a la rueda de la reencarnación, estamos atados al sufrimiento, por los deseos, por la personalidad. La cuestión acá es tomar conciencia y darnos cuenta que solo cuando vivamos de acuerdo a los 7 aspectos divinos, a las 7 leyes cósmicas, nuestra vida puede cambiar y para bien. Pero mientras nosotros hagamos caso omiso, no nos interese o simplemente no lo podamos hacer porque aún no está en nuestro nivel, vamos a estar sujetos a ese sufrimiento. ¿Qué es la solución? ¿Cuál es la herramienta para esta situación? Primeramente, aplicar el Dharma, la enseñanza. Bien ustedes la facilitan, bien la reciben o bien meditan a través de la meditación, porque a través de esa herramienta de meditación ustedes tratan de controlar su cuerpo emocional. ¿Cuál es el problema de la personalidad? No es el concepto. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sabe, porque todo el mundo sabe cómo bajar de peso, todo el mundo sabe cómo hacer las cosas. Si nosotros hasta en este momento tenemos la ventaja del Internet, o sea, información hay por montones, cursos hay por montones. Lo que sucede es que el ser humano no sabe controlar sus emociones y sus deseos, no sabe sacrificarse para poder dar ese paso más allá, para alcanzar la meta o objetivo. Pero si tú meditas y te enfocas en eso que no te permite avanzar, tal vez no lo hagas a la primera, tal vez no lo hagas en 1 año, 2 años, quién sabe, pero la cuestión es que trabajes, desarrolles y a su vez con esta herramienta tú vas a poder encontrar aquella solución. Y les digo una cosa, las personas exitosas en cualquier ámbito en esta vida han llegado a donde están exactamente es por eso, han sabido meditar, han sabido encontrar y controlar esas emociones para poder obtener el éxito. Esa es la diferencia entre los seres humanos que son exitosos y los que no lo son. Ahí está la fuerza de voluntad que todos tienen. Pero vuelvo y repito, todo esto también se da a través del Dharma. Porque con esta enseñanza lo tengo claro. Y si no tuviera también el Dharma, ¿cómo lo voy a tener claro? Si no tuviéramos esta enseñanza o no estuviéramos en esta actividad, fuera peor, señores. Aún estuviéramos echándole el muerto a otras personas de nuestros asuntos. Entonces, algo estamos haciendo. Seguimos. Bueno, hablemos de las envolturas y de los planos. Ustedes saben que la mónada está compuesta por 7 planos. Y nosotros somos parte de uno de esos planos. Nosotros somos parte o estamos en el estado de conciencia físico de esa mónada. No sé si me hago entender. La mónada es el ser total. Ya él lo conforman los 7 planos de manifestación. Alberto Lara está dentro de mi mónada en el plano de la manifestación física inferior. Y a su vez Alberto Lara va a y quiere llegar a ser su mónada. Mi real ser me está viendo cómo yo me voy desarrollando. Ojo, pero no es Alberto Lara en sí. Es mi conciencia la que se está buscando a sí misma, su conciencia superior. Porque Alberto Lara se va a quedar aquí en el plano físico. Mi conciencia es la que está escalando y quiere verse con su, digamos, su otro yo, que es poderoso, que es el real ser de nosotros, y cuando lleguemos a tomar conciencia, volveremos a sentir lo que es el logo cósmico, que es lo que ella quiere volver a sentirse, quiere volver a entender que es un ser logo cósmico a través de este proceso de ciclo sin fin, que es una constante que se ve en el mundo, mejor dicho, porque ese ciclo que se ve constantemente es algo que no lo podemos cambiar y existe. Nosotros tenemos que adaptarnos a aquello. Entonces vamos a recordar que el primer plano es el físico, el segundo es el vital o el etérico, el tercero es el emocional o el astral, el mental o las manas, el Cristo interno, la iluminación incluyente que es el plano búdico y la conciencia del ser que es el átmico.
Como iba diciendo, la presencia yo soy no es una envoltura en sí, es el ser que le engloba todo. No sé si ustedes me llegan a comprender, el ser que le engloba todo. Ese es el plano del yo soy, el monádico. Seguimos. Bueno, nos quedamos también en este aspecto, ¿no? De qué pasa cuando se desencarna. Como les iba diciendo, el primer plano, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona desencarna, el cordón plateado se corta. Se corta a través del átomo maestro físico etérico que tenemos en el corazón. Pero ocurre algo. Toda la información vivencial que ha tenido la personalidad se registran dentro de este átomo, como un recording. No sé si ustedes han pasado por momentos cercanos a la muerte. Yo una vez me tiré haciendo jumping de un puente. En ese proceso no duró ni 2 segundos que yo caí del puente, amarrado en una soga. En ese momento yo pude ver en unos instantes toda mi vida. Toda mi vida. Entonces yo más o menos lo relaciono con eso. A veces cuando ocurre esto, se graba toda la información vivencial dentro del átomo maestro del cuerpo físico etérico, se graba esa información y luego que se llega a grabar, y esta información se graba dentro de este átomo sin generar ningún sentimiento. Todo lo que tú hiciste en la vida, pero de una manera totalmente neutral. Se graba esa información en el átomo del cuerpo físico etérico y luego pasa de 2-3 horas, pasa al otro átomo del plano astral. Lo que se tiene que hacer ahí es recopilar toda la información de la vivencia y las personas, mientras pasa ese proceso que dura unas cuantas horas, tienen que estar de la forma más tranquila. Eso ocurre en el momento de desencarnar, porque imagínate, todo lo que tú llegas a ver en ese aspecto de tu vida, pero no puedes generar ningún sentimiento discordante, porque si lo llegas a hacer, eso se llega a aplazar un poco más. Por eso las personas que llegan a tener, digamos, cierta maestría en meditación, cierta maestría en ejercicios de observación y aquietamiento, son las personas que ese proceso lo hacen más rápido. Luego, cuando tú llegas a recopilar esa información, pasa al siguiente plano astral y comienza a anclarse lo que es el átomo astral, del plano astral, y ahí en cambio se guarda toda la información emocional. Recuerden que el plano astral está también llamado el plano emocional, y en cambio ahí esta información que se guarda es todas las emociones fuertes que tú has vivido. Y en general, estas emociones son las de discordia. Los resentimientos, los corajes, las malas palabras, las peleas. Imagínense, desde que tú eres pequeño, desde que naciste, hasta el día que desencarnas, tú vas a vivir esa información, esos sentimientos, pero como triplicado, cuadriplicado, porque ya no está el cuerpo físico que amortigua esa información. Pero imagínate la desesperación que tú estás viviendo en ese proceso de desencarnamiento. Por eso que hay que tener una herramienta para ese momento. Y adivinen cuál es la herramienta que ustedes deben manejar en ese momento. El uso de la llama violeta, señores. Es la única forma que ustedes se liberen o tomen conciencia de las cosas que ustedes han hecho, porque todo lo que ustedes están viviendo y que les duele es porque han transgredido la ley cósmica de causa y efecto. Y solo así ustedes pueden darse cuenta lo grosero que fueron, los malas leche que fueron, y solo ahí podrán ustedes sentir qué tan malos son que a veces ustedes ni siquiera se dan cuenta de la forma real. Ustedes pueden darse cuenta en sí
qué es lo que han hecho en esta vida, porque a veces nos olvidamos de todas las cosas. Una vez escuché por ahí el que la hace, ¿cómo es? El que la hace olvida, pero el que recibe nunca olvida. Bueno, eso es algo que me sonó una vez y creo que tiene que ver. Las personas a veces cometen errores y a su vez, ahí me acordé de algo. El átomo, el átomo maestro del astral, ¿sabes en dónde se encuentra? ¿No? Se encuentra en el hígado. Las personas cuando tienen mucho coraje, les duele el hígado. El átomo maestro del astral se encuentra en el hígado, o sea, el átomo de las emociones se encuentra en el hígado. Seguimos. Como le iba diciendo, ya nosotros dejamos eh, el plano físico, cuando el átomo recogió la información, luego salimos al plano astral, la información que tenemos ahí, pero esa información que nosotros estamos pasando se encuentra en el plano astral inferior. Déjenme ver aquí. Listo. El primer plano que nosotros estamos viviendo, o sea, en el estado de conciencia que nosotros estamos viviendo esas emociones recargadas de sufrimiento, de dolor, en la Iglesia Católica se le llama purgatorio. Y este purgatorio pasa en el primer plano, en el bajo astral, en lo que se llama pasión y deseo sensual. También en lo que es la impresionabilidad y la atracción. Y es en estos estados de conciencia que aplicando la llama violeta o teniendo conciencia del Dharma, imagínense la diferencia que es estar pasando por este proceso y no ser dueño del Dharma, no conocer nada de esto. Por eso que hay muchas imágenes del pasado que se lo describían al infierno como esto, porque se lo hacían de según como se lo imaginaban. Pero cuando tú tomas conciencia de esta situación, tú ya controlas esto. Tú ya controlas y vas a salir rápido y vas a hacer lo que se llama el primer cielo. El primer cielo pasa después de lo que son los sentimientos y llega a lo que es la vida anímica, la luz anímica y el poder anímico. En síntesis, señores, el bajo astral, ustedes se van, digamos, al estado de purgatorio donde tienen que pagar todas sus deudas emocionales. La única forma de resolverlas es a través del uso de la llama violeta. Cuando ustedes ya estén totalmente libres de eso, ustedes van ahora a pasar lo que es el primer cielo, donde se les va a premiar por todas las obras buenas que ustedes han tenido en la vida. Y solamente cuando ya hayan pasado por esto, ustedes pueden tener contacto con lo que es el tribunal kármico. Aquí está una imagen de lo que era el purgatorio, como le iba diciendo. La llama violeta, solamente con el uso de la llama violeta, ustedes pueden liberarse de aquello. Alberto, tengo una pregunta. Ujú. Por ejemplo, en el primer subplano del plano astral dijiste que es eh, pasión y deseo sensual. ¿Por qué Sí. sensual? Es que a veces las personas se pueden confundir con sexual. Y es sensual es por las sensaciones. Todo lo que tú eres sensible, todo se multiplica. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entiendes, Ok. Javier? Sí, Ok. sí, te entendí. Sensual viene de sentido. De sentido, Sería. exacto. De la Ok. sensibilidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las ataduras post-mortem. Las ataduras post-mortem prácticamente son las personas que tienen pasiones muy arraigadas, vicios, tienen mucho apego al poder. Como por lo general son las personas que viven muy bien en este plano físico. Tienen todas las cosas, han hecho lo que han querido, son muy felices viviendo. Entonces, cuando mueren, se aferran tanto a eso que no pueden trascender, no pueden pasar por el proceso que yo les iba diciendo y están ahí en el bajo astral sufriendo o tal vez están viviendo esa vida recreándolo en un bucle sin fin. Una persona viciosa que está en el bajo astral solo pasará, como es en el bajo astral es el plano de la pasión y de la sensibilidad, solo pasará como que drogándose, 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 hasta que un día ya se hostigue y diga basta.
Pero si ustedes tienen o conocen o quieren utilizar una forma de poder romper esas ataduras del bajo astral, lo podemos hacer a través del Arcángel Miguel, a través de la invocación. O a ustedes mismos, si ustedes sienten que tienen pasiones incontrolables por A, B motivo, pueden utilizar la invocación del Arcángel Miguel a través de su espada flamígera para liberarse de esas ataduras astrales. Todo es tomar conciencia de aquello. Por eso, aquí les tengo un, un decreto que sobre cómo nosotros nos podemos liberar de esas ataduras astrales, tanto las personas que estamos en plano físico, estamos encarnados, como también hacia los desencarnados, ¿ok? A la cuestión de tres, yo comienzo. Ustedes siguen por su lado, ¿ok? Uno, dos, tres. Amada señora Estrella y Arcángel Miguel, corten y liberen, corten y liberen, corten y liberen, corten, liberen, corten, liberen, corten, liberen, corten, liberen, corten, liberen, corten, liberen toda atadura física, emocional y mental. Gracias, Padre. Bueno, este es un decreto que ustedes deben tenerlo siempre presente, porque ustedes saben, o quién me recuerda, quién es la maestra Astrea, por favor. Elohim Astrea. ¿De qué rayo es? ¿Quién me recuerda? Creo que es el rayo azul, creo. No, es el rayo No, blanco. rayo blanco. Ah, rayo blanco, ya. Pero la señora Astrea también ella puede bajar a esos niveles, Sí, a esos exactamente. niveles, a esos niveles para podernos ayudar. Y por eso es que cuando nosotros nos trasladamos a un templo etérico, cuando dormimos, le pedimos a ella pues que nos protejan porque ella puede hacerlo igual que el arcángel Miguel. Sí, así mismo es. Gracias, Carmita. Bueno, luego de que, como le iba contando, pasamos ese primer cielo, entramos a lo que es el tribunal kármico. En el tribunal kármico está formado por maestros que no están por gusto. Tenemos aquí a la maestra, ustedes la pueden reconocer quién es ella. Palas Atenea, la primera creo que es. Sí, Palas Atenea, ella es diosa, Trae, la verdad, Kuan Yin es la del medio. de la misericordia, diosa de la y misericordia. esta Kuan es Yin. vista y cristal, vista, El ojo avisor que todo lo ve. ¿Quién es ella? La señora Portia, Porcia, Portia, señora de la justicia, o Saitru, dama ciega. El séptimo, Saitru sí, ya, y Lady Lady Nada, Nada. la diosa del amor. Ella es Shiri Magra. Ella fue, en un anterior ella fue parte de un logo cósmico anterior, y la Madre María. Si ustedes se pueden dar cuenta, este tribunal kármico tenemos aquí a personas, primeramente con la verdad, la misericordia, el ojo que todo lo ve, o sea, todas las cuestiones se ven, se observan, se miden, la justicia, el señor Saito que habla por la séptima raza, el amor, me imagino que el señor Shire Magra está por su misericordia también, y la Madre María, que es la madre de todos, abogando por nosotros. Sin embargo, a veces se hace la idea que este es un tribunal donde vamos a ser justiciados. No, no es así. Es un tribunal donde simplemente van a verse todas nuestras acciones otra vez y nosotros somos los que vamos a decidir qué vamos a cambiar en nuestras vidas porque somos, como ya no estamos en el plano físico, somos la conciencia liberada de la sensibilidad. Nosotros tomamos conciencia solitos y somos nosotros los que mañana vamos a decidir qué vamos a hacer para redimir o para mejorar. Entonces Una yo pregunta, pienso, Alberto. sí, dime, ¿Y en qué tiempo encarnamos? ¿Hay algo estándar? O sea, la gente se encarna hoy día y ¿y cuándo vuelve a encarnar? eso no está, digamos, estipulado, pero hoy escuché 30 años, pero también depende mucho de tus intereses,
porque tú también te puedes quedar cierto tiempo arriba es para estudiar o para prepararte, o también depende del tiempo en que tú quieras llegar. Entonces, digamos que tú, Alberto, también hay una parte aquí, contestando la pregunta de Javier. Esto depende de nosotros, de nuestra evolución también allá arriba, porque allá también vamos a estudiar, allá también nos claro, vamos a preparar, y eso depende también de cada corriente de vida que lo más rápido quiera evolucionar, ¿verdad? Para nuevamente venir, ahora sí, pues hacer ya diferente, pues no, ya no vamos a hacer lo mismo que hemos sido ahora en esta encarnación, pues no, vamos a tener, de pronto se me ocurre, nacemos en otra familia, una familia un poco más, como se dice, nacimos en una familia que de pronto tenía sus creencias y todo, pero ahora va a ser más evolucionada, pienso yo, claro. es así. Y eso ya Eh, depende de nosotros. son los ángeles de la, son unos ángeles, creo que son de la causalidad, que van formando en qué lugar vamos a vivir. Ellos van dando digamos, ese entramado, dar las condiciones necesarias para que se vaya formando la personalidad, y sobre eso está el plan divino de perfección. O sea, nosotros nos pueden poner, por ejemplo, vivir en un lugar muy difícil, pero de todas maneras tu plan divino de perfección es manifestar algo que tenga que ver con la humanidad, con el avance de la humanidad, pero a veces no se da. O también se da el caso de personas que allá arriba tienen un proyecto de avance y muchas almas también quieren estar dentro de ese proyecto de avance y van a reencarnar cerca juntas o se van a encontrar de alguna manera y se va a dar el proyecto. Yo considero que nosotros, por ejemplo, yo llegué un poquito más tarde, entonces yo decidí llegar un poquito más tarde para justo caer en esta situación con ustedes. O sea, pues, para que se me entienda, ¿no? Yo vine un poquito más adelante para poder seguir con la enseñanza y con el Dharma, pero la cuestión es que nosotros ya nos conocemos, estamos juntos en esto. ¿Se me entiende? Ok. Sí. Seguimos, con esto terminamos. Muchas gracias por la actividad.